y la visualización de las diapositivas, por favor. Buenas Sí se ve, noches. se ve, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la actividad de los compañeros que están en el, en el proceso de los puntos extras y espero que estén listos porque va la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de la división de poderes y la teoría de frenos y contrapesos? Bueno, ahí tenemos a Freddy ya listo para arrasar con esos 5 puntos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos. Pues la diferencia radica, licenciado, en que la división de poderes, básicamente el poder se divide en los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y el otro de frenos y contrapesos es que, digamos, estos poderes, uno sirve para realizar sus actividades, pero el otro, digamos que es el que como que fiscaliza al otro sin, digamos, menoscabar su actividad. Es decir, lo que decide uno, el otro puede cuestionarlo como para hacer ese contrapeso y que este no, digamos, se administre de forma abusiva, por decirlo de alguna manera, y en mis propias palabras. Ok, gracias Freddy. Vamos a escuchar a Giovanna. Vamos a establecer esta dinámica, ¿verdad? De ir dando intervención también a los demás. No va a pedir la mano, Freddy, porque igual vamos a estar en esa sintonía. Vamos a darle intervención a Giovanna y a Esaú, que fueron los tres que levantaron con la pregunta, ¿sí? Giovanna. Eli, buenas noches. Gracias. La división de poderes, pues, establece, ¿verdad, Lick? El poder que ostenta el Estado, mientras que la de frenos y contrapesos es aquella que establece que todas y cada una de las funciones se ejercitan en virtud del poder que ostenta el Estado. Ok, ok. ¿Me podrías repetir la respuesta? Disculpa, es que perdí aquí un poco la señal. No hay problema. Le comentaba que la teoría de la división de poderes es la que establece que el poder lo ostenta el Estado, mientras que la teoría de frenos y contrapesos establece que toda y cada una de las funciones se ejercitan en virtud del poder que ostenta el Estado. Ok. Vamos con Esaú, gracias. Gracias, Giovanna. Buenas noches, licenciado. Buenas Bueno, la noches. idea central de la teoría de división de poderes es evitar el abuso de poder. El Estado divide en tres órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora, la de frenos y contrapesa, no basta con dividir el poder, sino controlar y limitarlo, ¿verdad? Por lo menos, por ejemplo, son el Congreso, interpelar ministros del Ejecutivo y el Ejecutivo para poder vetar leyes. Ok. Bueno, me parece más acertada la intervención de Freddy. Sin embargo, creo que hay algunos aspectos todavía ahí que puntualizar y realicé esta interrogante porque me recordé del examen precisamente en donde se hacía en una variante este cuestionamiento. Y es que precisamente están focalizando ambas como si fueran dirigidas eh, al poder ejecutivo, al poder judicial y al poder legislativo precisamente. Y sí me gustaría que disipáramos un poco ese tema porque en el caso de la teoría de división de poderes, que tengamos muy claro que el poder es uno solo que pertenece a la población, digamos, y este lo delega en los tres poderes, en los tres organismos del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, para un mayor funcionamiento. Pero cuando nosotros nos referimos a la teoría de frenos contrapesos,
no significa que vamos a aludir precisamente, única y exclusivamente, a estos tres organismos, porque acá es donde nosotros también vamos a encontrar la figura de lo que la doctrina nos denomina como los órganos extrapoder y que mencionamos que dentro de ellos íbamos a encontrar también, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, íbamos a encontrar la Corte de Constitucionalidad, que la Corte Constitucionalidad verifica el control de constitucionalidad directamente. Y acá nosotros lo que nos ocupamos o lo que necesitamos precisamente es establecer que la teoría de frenos y contrapesos es la que nos determina que se necesitan establecer límites independientemente del órgano administrativo que se trate respecto a sus funciones o actividades, no precisamente tener que focalizarlo a que va a ir dirigido a organismo judicial, legislativo y ejecutivo. Claro, cuando nosotros ejemplificamos, pusimos algunos directamente en donde veíamos, por ejemplo, el tema de la interpelación de ministros, en donde veíamos ahí que era de cierta forma un control que ejercía el legislativo sobre el ejecutivo, pero les reitero, pues también la teoría de frenos y contrapesos va directamente dirigida a controlar las funciones administrativas de los órganos administrativos directamente. No, no que lo tengamos que focalizar precisamente porque ahí es donde estamos nosotros teniendo ese inconveniente a la hora de diferenciarlo y quería puntualizar en ese aspecto para que podamos profundizar más en ese punto y que nos quede directamente establecido que, por lo menos en relación a la teoría de división de poderes, que el poder es uno solo y que se delega en tres organismos. Eso es lo más importante. Relación a la de frenos y contrapesos, que su objetivo o que ésta nos determina que se deben establecer límites respecto a las funciones del órgano administrativo. Utilicemos o asociemos el aspecto límites. Yo te agradezco también, Freddy, que estés siguiendo las instrucciones también en relación a que hay que tener la cámara encendida para la participación. La intervención de Giovanna y la de Saúl, pues las veo un poco más alejadas de lo que realmente estábamos buscando en relación a este punto. Pero reitero, vamos a levantar la mano y tenemos que prender la cámara para poder intervenir, ¿sí? Entonces, el punto es para Freddy, ahí José nos va a hacer el favor de anotarlo en relación a que esta pregunta se la lleva a Freddy. Vale. La siguiente pregunta, ¿qué es derecho administrativo? ¿Qué es derecho administrativo? Vamos, prendan sus cámaras. Gabriel, te escucho. Eh, es una rama del derecho que se encarga de administrar al Estado y a analizar por ejemplo, los renglones, ¿cómo sería? O sea, administrar el Estado, por ejemplo, los renglones, los manuales, las guías, principalmente para la administración del Estado. Ok, ok, gracias, Gabriel. Vamos a ver con Dora, Dora Jerónimo. Buenas noches, licenciado. El derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de la organización a través de los órganos administrativos, de la administración a través de los órganos administrativos. Ok, vamos a escuchar a Freddy. Gracias, Dora.
Buenas noches, licenciado. Construyendo sobre lo que dicen los compañeros, pues sí, esta es una rama del derecho público, ¿verdad? Que estudia, digamos, la organización, el funcionamiento y todas las actividades de la administración pública. Y no solo esto, sino también la relación que existe entre el administrador y el administrado, o su relación entre éste y los ciudadanos. Muchas gracias. Ok, gracias. Vamos a darle intervención a Priscila Méndez. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Sí, es la rama del derecho que se encarga de velar por el funcionamiento de las instituciones del Estado, la administración y todo lo que se refiere a la administración pública, incluyendo la estructura, sus funciones, responsabilidades y las autoridades administrativas que aborda todo lo de la entidad pública. Ok, gracias. Josué, anotemos ahí respuesta correcta para Freddy y para Priscila, por favor. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los sistemas de organización de la administración pública? Sistemas o técnicas. O formas, sistemas, técnicas o formas de organización de la administración pública. Sistemas, técnicas o formas de la administración pública. Hay que ser fácil y están haciendo un trabajo sobre eso. Vamos con Priscila. Perdón, licenciados, que no tengo buena señal aquí. Ok, ok. ¿Me Ok, podría vamos. repetir la pregunta? Sí, pregunté cuáles eran los sistemas, técnicas o formas de administración de la administración pública. Ah, muy bien. Sistemas, técnicas o formas de administración o de organización de la administración pública. Bueno, vamos a pasar con Giovanna. Giovanna, por favor. ¿No? Bueno, pues vamos con Karin Zamora. Yo quería. Buenas noches, licenciado. La descentralización, concentración y centralización, licenciado. Concentración, descentralización y Descentralización, desconcentración y descentralización, licenciado. ok, ok. Gracias. Vamos a ver. El siguiente era Freddy. Por favor, Freddy. Con mucho gusto, licenciado. Como decía la compañera, está el centralizado, concentrado, el desconcentrado, ¿verdad? La descentralización y la autonomía. Ok, faltaba la autonomía. Perfecto. Vamos a darle intervención aquí a la compañera que tiene usuario. Eh, ¿Qué es la concentración? La concentración, licenciada, buenas noches. Para mí la concentración, según lo que usted explicó en clase, son si no estoy mal, esa es la de los ministerios de,
los ministerios del Estado, pero están mis niños, entonces no sé si sí me logró escuchar. Ok, escuché que según lo que recordabas de clase son los ministerios de Estado, ¿correcto? Ujú. Ok, vamos a pasar con Blanca, gracias. Solo que no sé tu nombre, entonces solo voy a Lick, quedarme con que... María Angelina Carrillo Chan, es que Zoom no me dejó poner mi nombre. Ok, ok. Blanca, Buenas noches, licenciada y compañeros. ¿qué es la concentración? La concentración es el donde las entidades desarrollan las actividades de forma, ¿cómo le creo? Jerárquica la centralización, o sea, dependen de de la centralización, pero les dan como cierta autoridad para poder ejecutar sus funciones. Ok, ok. Freddy, ¿cómo iniciamos la definición de la centralización? Básicamente es un sistema, ¿verdad, Lick, de organización de la administración que concentra el poder y el mando en un solo órgano, en una sola persona, y que jerárquicamente es como el más alto dentro de la administración pública. Eso es lo que Ok, resuelve. ok, gracias para completar el punto a Freddy. Gracias, Freddy. Ya cerremos el evento, ya se lleva Freddy los 5 puntos. Precisamente quiero que este ejercicio sirva para eso. En el examen, por favor, cuando, y seguramente va a venir así, ¿qué es la concentración? ¿Qué es la autonomía? Y partamos de la naturaleza de estos sistemas, ¿verdad? Partamos de indicar que es un sistema de organización de la administración pública, es una forma de organización de la administración pública. ¿Por qué? Porque es la manera en que el órgano administrativo va a determinar su funcionamiento. Y eso es lo que yo quiero que vayamos trabajando en la definición. Eh, Porque las definiciones, si bien es cierto, hay un criterio abierto por ser un área de derecho público, también no es cierto que tienen que empezar a ser técnicos en su delimitación. Y por eso necesito que empiecen a practicar con estos ejercicios. Partamos siempre de la delimitación, partamos siempre de la organización y partamos siempre de la naturaleza jurídica de cada institución. Entonces, anotemos ahí, José, una pregunta más correcta para Freddy en relación a la concentración. Y vamos a realizar la última pregunta con ¿qué es la administración pública? Mm, Vamos con Manuela, por favor. Yo pensé que Buenas, Freddy ya se había retirado para ayudar a los demás. Sí, Manuela, te escucho. buenas noches, licenciado. No sé si me capta, ¿ve? Sí, 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 sí. Es sobre las administraciones, digamos, como por ejemplo, que posee la administración, tanto como jurídico, como que posee también sobre de los conjuntos del Estado, licenciado. Ok, gracias. Continuamos con Dora. Buenas noches. La administración pública es la actividad que se desarrolla a través de los órganos administrativos, la cual tiene como fin alcanzar el bien común para la sociedad y también usted mencionó en clase que se prestaba a través de servicios públicos. Perfecto. Gracias, gracias, Dora. Vamos, Karin. Gracias, licenciado. Es el conjunto de actividades y organizaciones del Estado, estatales y no estatales, Lick, Estatales y no estatales. ¿Qué significa eso? que es la manera en que
se desarrollan, ¿verdad? Algunas organizaciones, ¿verdad? Algunos órganos, y es donde se le delega el poder, Lee, que es lo que he podido comprender. Mm, ok. Brenda. Brenda creo que ya pasó, ¿verdad? Priscila. No, licenciado, no he pasado. No. Bueno, perdón. Por favor, Brenda. Buenas noches, licenciado. La administración representa en la forma que se va a representar la administración pública a través de sus órganos, a través de sus órganos. Ok. Ok. La forma en que representa. Ok. Bueno, vamos a ver, Priscila. Sí, licenciado, se refiere a todo lo que hace la gestión y organización de los servicios, de las actividades que realizan, todo lo que se refiere a las entidades del sector público y que siempre buscan el bien común, a través de las entidades públicas. Ok, gracias. Ok. Freddy, por favor. Gracias, licenciado. Construyendo sobre lo que dicen los compañeros, sí, es efectivamente la actividad desarrollada, ¿verdad? A través de los órganos administrativos. Tiene como objeto principal buscar el bien común. ¿A través de qué? De los servicios públicos. Pero todo esto está regulado por el derecho administrativo, va con el objeto de que la organización tenga la finalidad de ser de una gestión de servicios, ¿verdad? Hacia búsqueda del bien común. Ok, perfecto. Hey, sacaste 30, ¿verdad? ¿O no sacaste 30? Sí tengo 30 en mi nota, pero no sé si lo saqué en el examen o no, Ah, no sé. no sé si fue limpio ese. Vamos a darle. Bueno, José, por favor, dale puntos ahí a anotar que la respuesta estuvo bien ay, se me fueron. Freddy, Dora, eh, Brenda, Karin y Priscila. Le vamos a dar a todos en esta pregunta. Si necesitamos ver mejor un poco ese tema, ¿verdad? Por favor, sobre todo para el tema de la evaluación, un poco de la técnica, para poder estructurar un poco más la definición. Bueno, solo que yo estoy teniendo algunos problemas técnicos, entonces por favor me confirman que sigan viendo las diapositivas, porque según yo sí están funcionando. Entonces, nosotros estamos ahorita en la línea de los sistemas o técnicas de organización en la administración pública y precisamente sobre eso va a versar el trabajo que se está desarrollando por parte de ustedes, precisamente en relación a la centralización, concentración, la desconcentración, la descentralización y la autonomía. Si en caso ustedes tuvieran alguna duda, por favor, plantéenla y si quieren me mencionan en el grupo los coordinadores para poder darles respuesta y los voy a estar tratando de solventar para que no se sientan ahí de que están abandonados en este trabajo. Para disipar cualquier inquietud, revisamos la normativa, verificamos que pueda ser viable la institución o el órgano administrativo, perdón, y vamos aparejándolo. Ya ahorita, el día de mañana, estamos cerrando el listado, entonces vamos a trabajar con José para establecer los órganos administrativos que han elegido. Vi que ahí que se estaban haciendo algunas modificaciones, entonces no hay problema porque lo ideal es que el día de mañana ya se cierre el evento, ¿sí? Freddy, te escucho. Licenciado, disculpe que vaya a interrumpir de esta forma. De pronto no es Ujú, sobre el trabajo, es más ujú, bien un apoyo. Yo por temas de salud básicamente no estuve 2 semanas del mes de septiembre, del ujú, 8 al 19 básicamente. Entonces yo le ujú. quería consultar si de alguna forma usted va a compartir sus presentaciones para por lo menos leer eso. Me disculpo de antemano, ¿verdad? Porque yo no pude estar por temas de salud.
pero Sí, quería saber claro, si ya compartí el primer bloque de diapositivas y ahorita sería de compartir el segundo bloque. ok, Solo me confirman, ¿ya les compartieron calendario de parciales o aún no? yo no lo Todavía no tengo. tenemos fecha. No, licenciado. No, licenciado. Todavía no. Ah, bueno, eso me emociona porque tenemos tiempo entonces para hacerles ahí, aunque sea unos esquemas y que les puedan servir ahí de apoyo. Miren, la verdad es que trato de hacérselos un poco más prácticos porque la doctrina en derecho administrativo es extensa. Como es tan extensa, eh, procuro de darles lo toral para que sea lo esencial que ustedes vayan extrayendo del derecho administrativo y que se queden con que el órgano, por ejemplo, el órgano administrativo, el medio para que el Estado alcance su fin. Y ahí lo van a ir comprendiendo. Un sistema de organización de la administración pública, la forma en que va a funcionar el órgano administrativo. Y ahí lo van a ir comprendiendo. Porque al final, lo más importante para derecho administrativo y que les va a servir a ustedes en la práctica realmente es el funcionamiento del órgano administrativo, es decir, la ley que va a tener el órgano administrativo. Entonces, tenemos que ir entendiendo una naturaleza, pero la doctrina es exhaustiva y a mí no los quiero saturar con diapositivas extremadamente altas y cargadas porque no considero que sea una forma práctica de disertar la sesión, más lo veo a través de lo que hemos estado manejando con algunos mapas mentales. Y por eso es que así lo he estado trasladando y les voy a trasladar un esquema precisamente en relación a este punto. Solo que ahorita sí me ganó el tiempo precisamente porque no sé en qué momento llegó octubre y terminamos ya casi el semestre. Pero sí voy a compartirlo, Freddy, sí voy a compartir. Ya compartí el primer bloque, y tendría que compartir este segundo bloque, que sería esta semana, el día viernes, y espero compartirles algo extra que estoy ahí trabajando todavía y que también José me está ayudando ahí para darle una forma también. Disculpe, ¿el primer Eh, bloque está en el Classroom o...? sí, en el Classroom, en Ah, ok, Classroom, lo voy a buscar. Gracias, licenciado. en Bueno, Classroom. Ok, sí, y Diana, y Dania, perdón, y Dania, sí, te escucho. No se te escucha, Dania. No sé si ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias. Sí, que no han publicado todavía el tema del calendario de exámenes, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el calendario de actividades del ciclo, sí aparece que los segundos aparecen del 6 al 17. Y los licenciados en otros cursos nos han dicho que sí empieza el 6 y empieza con administrativo. Entonces, ahí como para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Conforme al material que se va a compartir, que tendría que ser inclusive en esta semana, ¿va? Por lo que yo veo. Sí, afortunadamente estamos en sintonía porque lo que está pendiente es lo de hoy. Entonces, gracias lo voy a tomar en cuenta precisamente. Me imagino que lo van a correr porque hubieron algunos días también de algunas actividades que no se contemplaron precisamente en el calendario inicial y que normalmente es así en el semestre. El tema de las elecciones de cuerpos estudiantiles, los feriados, entonces probablemente corran un poco las fechas. Si empezaran el 6 de octubre, que entonces estamos hablando que sería el próximo lunes, ya hubieran publicado el calendario, me imagino yo. Es de repente y los corren un poquito, pero sí lo vamos a tomar en consideración. Gracias por compartirlo. Y en cuanto tengan también la confirmación, de repente me mencionan ahí en el chat, miren, Lick, ya tenemos fecha de su examen, para cuándo su material, y ahí me ejercen presión. Entonces, bueno, retomemos un poco el tema. Nosotros estábamos en la administración pública precisamente y para el efecto ya tenemos bien definido en qué vamos a focalizarlo y eso me agradó ahorita con los compañeros que definieron la administración pública y que nos vamos a centrar en que representa una actividad. Esta actividad como tal, entonces es la que va a desarrollar los órganos administrativos para alcanzar el bien común. Y de acá nosotros vamos a tener
la figura del acto administrativo, que se recuerdan, estábamos ya entrando a conocer en la sesión presencial del día viernes y que ya íbamos explicando un poco la metodología, que jugamos también un poco con algunos ejemplos, pero acá ya nosotros nos trasladamos al punto de vista doctrinario, traslado unas definiciones para que ustedes también tengan ahí un poco de doctrina, las definiciones un poco más concretas, más simples y más acertadas que podamos tener, que yo les decía que básicamente el acto administrativo son manifestaciones de voluntad. En ese sentido, pues, por ejemplo, Jaime Arana Muñoz nos traslada que es una decisión unilateral sometida al derecho administrativo, que ejecutivamente crea, modifica o extingue una relación jurídica subjetiva, ejercitando una potestad administrativa a través del procedimiento legalmente establecido. Mientras que de la doctrina también podemos extraer la definición de que es una manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos u obligaciones generalmente ejecutivos y se propone satisfacer el interés general. Esto precisamente nosotros, para robustecer un poco la idea que ya traíamos, en donde yo les decía, el acto administrativo va a reflejar esa manifestación de voluntad del órgano administrativo aparejada respecto a un caso en concreto y darle solución a una solicitud o no. Y por eso es que trasladamos esa idea, tal vez en ese punto escueta, y que ahora podemos reforzar o robustecer con estos elementos que nos proporciona la doctrina para poder mejorar también nuestra definición. Vamos. Entonces, el acto administrativo, vamos a simplificarlo todavía más, como la declaración de voluntad del órgano administrativo, actuando dentro de una función administrativa que se encuentra dentro de su competencia y que produce efectos jurídicos concretos o generales. Y directamente nosotros deseamos que debe existir esa función administrativa para poder emanar ese acto administrativo y en la misma sintonía debe tener o debe contar con competencia, para lo cual nosotros ya habíamos determinado que la competencia en materia administrativa iba a representar o iba a estar aparejada por la delimitación o determinación de las funciones precisamente con que el órgano administrativo iba a contar. Los elementos propios de el acto administrativo se extraen precisamente de esa definición corta o breve, pero muy precisa. Una declaración de voluntad del órgano administrativo, que es concreta o general. ¿Por qué concreta o general? Porque deriva precisamente de una solicitud o una petición, o bien precisamente resuelve un caso como tal. El órgano administrativo que emana un acto administrativo debe contar con competencia, es decir, debe ser competente. Y el acto administrativo va a producir efectos jurídicos. Y nosotros lo traíamos a colación precisamente cuando hablábamos en relación a las solicitudes de información pública, que era lo más básico, lo más sencillo que podíamos nosotros utilizar para poder entender el acto administrativo. A través de información pública, el órgano administrativo tiene que decir sí o no, accedo o no accedo a dar la información que me está solicitando. ¿Por qué? ¿Por qué accedo? Porque sí es pública. ¿Por qué no accedo? Porque es sensible o porque no pertenece, no es de su registro personal, no se la puedo brindar. Usted no es PAN, digamos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que este acto administrativo sí tiene o produce efectos jurídicos. En el caso de lo que estábamos manejando nosotros, el efecto jurídico es darnos o no la respuesta y proporcionarnos o no la información. ¿sí? Si tienen dudas, me interrumpen porque por ahí me estaban diciendo que en línea hablo muy rápido, pero hablo rápido porque como nadie participa, entonces trato de avanzar y por eso es que nos tratamos de desarrollar más en la sesión presencial, porque acá el punto es contemplar más doctrina o más texto, ¿verdad? Dentro de las características que nosotros vamos a encontrar del acto administrativo es esa presunción de legitimidad, legalidad
y de juridicidad. Por favor, traten de levantar la mano. Yo sé que a algunos tal vez les da un poco de timidez participar, pero se me dificulta más si ustedes solo envían mensajes al chat y no participan, porque pues estoy concentrado en la diapositiva, en tratar de disertar la explicación, y de esa cuenta pues se me complica dar lectura a los mensajes que están llegando. Solo veo ahí que se pronuncian por chat y hasta de último me doy cuenta. Bueno, dentro de las características menciono esta presunción de legitimidad, legalidad y juridicidad. ¿Por qué? Porque el órgano administrativo precisamente eh, dentro de esa función administrativa que tiene, dentro de esa competencia y dentro de esos actos administrativos que va a poder eh, emanar de su jurisdicción, digamos, reviste que el órgano administrativo tiene esa función administrativa para poder emanar ese acto administrativo. Por eso es que el acto administrativo que deviene de un órgano administrativo se presume legal, se presume investido de juridicidad. ¿Por qué? Porque está apegado a derecho y se presume legítimo precisamente porque se determina o se prevé que el órgano administrativo directamente cuenta con esas facultades para poder resolver, para poder dictaminar o para poder establecer la procedencia o no de lo que de lo que se requiere en un caso en concreto como tal. Otra característica del acto administrativo radica precisamente en la ejecutoriedad o la posibilidad de ejecución. Y esto va focalizado a que una vez emanado el acto administrativo, el mismo debe ser cumplido o se debe dar cumplimiento a lo resuelto. Por eso es que si derivado del acto administrativo que emana el órgano administrativo se determina que X persona es merecedora de una sanción, entonces, y de que se le ha impuesto una multa, entonces la característica de ese órgano administrativo es que esa multa debe ser pagada. Y como tiene que ser pagada, entonces debe ser ejecutado ese acto administrativo. Por eso es que una de las características del acto administrativo es la ejecutoriedad o la posibilidad de ejecución. Porque si bien es cierto, puede ser que no le está dando un plazo o no le está diciendo pague ya, en determinado momento sí le va a poder requerir el pago de la multa. Porque si no le dicen o si no determina el acto administrativo que tiene que realizar el pago de la multa, por ejemplo, el día de mañana sí le va a establecer, tiene que hacer el pago de la multa en un plazo de 3 meses, en un plazo de 6 meses. Es decir, que después de ese plazo, si no lo ha hecho, existe la posibilidad de requerir por los medios correspondientes ese pago, ¿verdad? Lo que este acto administrativo ha determinado. Otra característica del acto administrativo deriva en la revocabilidad. ¿Por qué revocabilidad? Nosotros cuando determinamos o aparejamos el término revocabilidad tenemos que entender precisamente que este estriba en el aspecto de que el acto administrativo puede ser eh, contradecido. Es decir, se puede decir que no estamos de acuerdo, argumentar por qué no estamos de acuerdo y revertir ese acto administrativo. Es decir, buscamos dejar sin efecto el acto administrativo y a través de la revocabilidad establecemos que se determine que el acto administrativo emanado del órgano administrativo no procede y que en su lugar se determine o se resuelva algo conforme a la legalidad o conforme a hecho corresponde. ¿Sí? Veo que tiene la mano levantada el compañero Donaldo. Le voy a dar la intervención, compañero. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado.
Perdone, yo no sé si dentro de estos 7 características está la de singularidad, pero recuerdo haber leído que está más dirigido a casos particulares que a generalidad. Dentro de Los las efectos, características del acto administrativo, la singularidad. sí, que se refiere al efecto que está dirigido a casos particulares y no a la generalidad. Lo que pasa es que la singularidad del acto administrativo, conforme lo está refiriendo usted, compañero, estriba directamente, o ese criterio estriba directamente a casos concretos, pero nosotros vamos a establecer que existe un punto de generalidad porque el acto administrativo aplica para el órgano administrativo y el acto administrativo se deriva en cualquier asunto sometido al órgano administrativo. ¿Cómo se traduce esto? No podemos determinar que el acto administrativo es singular o que se circunscribe a casos particulares porque en todo momento el órgano administrativo va a emanar actos administrativos, no solo en casos puntuales. No solo porque nosotros estamos ahorita estudiando o analizando multas, solo ahí va a emanar actos administrativos el órgano administrativo. No, porque el órgano administrativo ya vamos a ver cómo se materializa el acto administrativo y vamos a ver que dentro de la materialización del acto administrativo vamos a encontrar la resolución, que es por excelencia el acto administrativo, la manifestación o la forma en que se plasma por excelencia el acto administrativo, vamos a encontrar instrucciones y vamos a encontrar circulares. Entonces, el acto administrativo no se puede establecer directamente como singularidad en relación a una característica y no la contemplamos acá porque nosotros vamos a determinar parámetros precisamente de lo que el acto administrativo nos va a reflejar o nos va a aparejar. Entiendo y respeto el punto y la doctrina que usted esté leyendo y es válido. Y si usted en el examen, además de estos, me colocara singularidad, no por eso le voy a colocar malo, claramente, porque usted me está colocando las características del acto administrativo como son todas estas 7 que estoy dando. Claro, si el criterio es que usted considera que la singularidad también es una característica del acto administrativo, se lo voy a considerar válido, pero no me va a consignar dentro de las características que el acto administrativo solo es singular, porque entonces ahí sí está malo, ¿verdad? Porque no puede ser solo una característica del acto administrativo y que esa característica es que sea singular, ¿sí? Así queda. Muchísimas gracias. Sí, yo como algo adicional. Gracias. Sí, claro. En ese sentido, y tal vez acá es lo que el término que va a aparejar a lo que usted estaba diciendo, es la unilateralidad, que no es lo mismo que singularidad. La unilateralidad deriva precisamente a que es el órgano administrativo quien es el único que puede emanar actos administrativos, ¿sí? A eso se refiere, o por ahí debe ir la característica que usted nos está trasladando, compañero, en relación al criterio administrativo que esté visualizando conforme a la doctrina. La unilateralidad, que esto deriva o estriba precisamente en que es única y exclusivamente el órgano administrativo el que va a emanar el acto administrativo. Otra característica es que el acto administrativo va a reflejar una decisión administrativa. ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos dialogando en la sesión anterior, establecíamos que el acto administrativo por excelencia lo que va a hacer es resolver una situación, resolver un caso concreto, resolver una petición. Si eso es lo que va a hacer el acto administrativo, o en eso se va a traducir, o eso va a representar el acto administrativo, entonces significa que nos vamos a encontrar ante la similitud o lo que podemos entender como la toma de una decisión. Cuando hablábamos de si nosotros le pedimos al azar información
a través de información pública, información del vehículo, del de carro, el vehículo personal, la SAT solo tiene dos opciones. El registro fiscal de vehículos fueron adscrito a la Superintendencia de Administración Tributaria, solo tiene dos opciones. Nos dice que sí o nos dice que no. Y eso se traduce en una decisión. O decide decirnos que sí o decide decirnos que no. ¿Y por qué nos va a decir que sí? ¿Por qué nos va a decir que no? A eso se traduce el acto administrativo. Y por eso se representa una característica del acto administrativo, que se configura una decisión administrativa. ¿Qué otra característica tiene el acto administrativo? Que está sometida al derecho administrativo. ¿Por qué está sometida al derecho administrativo? ¿Por qué está sometida al derecho administrativo? Porque son instituciones o figuras del derecho administrativo. El acto administrativo es precisamente una figura, una institución, un parámetro del derecho administrativo. Nosotros en el derecho administrativo estamos estudiando la administración pública, el órgano administrativo, la competencia administrativa, la jurisdicción administrativa, y ahora nos estamos focalizando en el acto administrativo. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar también elementos ya dentro del acto administrativo como tal, elementos precisamente que van a estribar en estos puntos, en el elemento subjetivo de fondo o esencial del acto administrativo y los elementos de forma del acto administrativo. Dentro de los elementos subjetivos de fondo o esenciales del acto administrativo, vamos a encontrar nosotros los siguientes: la existencia de un sujeto del acto administrativo, la voluntad administrativa legalmente manifestada, la motivación del acto administrativo, el objeto del acto administrativo y la finalidad del acto administrativo. Con sujeto no nos perdemos. Sujetos como elemento subjetivo del derecho del acto administrativo tenemos precisamente el órgano competente y el interesado. En el caso que estuvimos ejemplificando la semana pasada, precisamente estribaba en que si nosotros hacíamos una solicitud de información pública al registro fiscal de vehículos, ¿quién es el órgano administrativo en este caso? En el caso que estábamos formulando en la semana pasada, ¿quién es el órgano administrativo competente para nosotros pedir información respecto a un vehículo? La SATLIC. Bueno, sí, el registro de fiscal de vehículos adscrito a la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Porque al final aquí vamos a encontrar un punto, la desconcentración, ¿verdad? Porque la Superintendencia de Administración Tributaria es un órgano descentralizado, pero el registro fiscal de vehículos es un órgano desconcentrado de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí? Entonces, el órgano competente es el registro fiscal de vehículos. No, o sea, sí depende de SAT, pero no es SAT directamente. No sé si me explico. Pero, ¿quién va a ser el interesado? Nosotros que estamos buscando la información precisamente en este punto. Y a eso deriva lo que nosotros estamos tratando de focalizar o tratando de implementar en estos elementos, los elementos subjetivos, los elementos de fondo o los esenciales del acto administrativo. ¿Qué otro elemento es de esencia o subjetivo? Precisamente la voluntad administrativa. La voluntad administrativa legalmente manifestada, que esto se traduce en aquella manifestación de voluntad, ¿sí? Tengo dos compañeros ahí que tienen preguntas. Anderson, primero, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Solo me surgió una pregunta. En los sujetos del acto administrativo, ¿quién es el órgano competente e interesado? El interesado también podría ser otro órgano administrativo. No, es sujetos del acto administrativo. Sujetos del acto administrativo. Cuando nosotros, por ejemplo, aparejémoslo a los sujetos del tipo penal, el derecho penal, encontramos el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el acto administrativo vamos a encontrar dos sujetos, el órgano competente y el interesado. El interesado no configura un órgano administrativo. El interesado se configura o se representa jurídicamente como el administrado, esa persona que tiene esas facultades, esos derechos de poder solicitar a los registros públicos información que dé el FONSE, de poder ejercer el control directo a través de la información pública, el control, ejercer control sobre los órganos administrativos, porque como parte del Estado, como miembro de la sociedad, aunque yo delegué soberanía, tengo derecho a que me rindan cuentas. Por eso es que yo también puedo acceder al sistema de Guatecompras para ver todo lo relacionado a las adquisiciones o a las contrataciones públicas, perdón, porque como yo financio de cierta forma eso con impuestos, yo delegué el poder en los organismos del Estado, yo tengo derecho a verificar, yo soy interesado, yo mortal soy interesado, no soy órgano competente, no soy órgano administrativo, soy una persona que tiene derecho a ser informada, una persona que tiene derecho a pedir. ¿Por qué? Lo vimos en el artículo 28 de la Constitución. Tenemos derecho de petición. Eso se constituye una garantía fundamental, atendiendo a eh, la el pensamiento filosófico que inspira el ordenamiento jurídico guatemalteco, que es el naturalismo. Entonces se configura, se traduce en una garantía fundamental el derecho de petición, porque lo encontramos regulado en la primera parte de la Constitución Política de la República de Guatemala, y de esa cuenta nosotros vamos a configurarnos también como elemento subjetivo, como un sujeto en el acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo va a tomar o va a implicar una decisión, pero respecto a un caso en concreto. Volviendo al ejemplo que hemos estado manejando, el más sencillo, pedimos información pública de un vehículo. ¿Quién es el interesado en pedir información pública de un vehículo? Nosotros. Y por eso el acto administrativo que se va a materializar en la resolución que nos dice o nos determina con lugar su solicitud, aquí está la información, sin lugar su solicitud, por esto y esto, no se le da la información. Entonces, ese acto administrativo tiene dos sujetos, el órgano del que emana el acto administrativo y la persona a quien le responde, la persona a quien le resuelve, el sujeto, quien pidió. No sé si quedamos claros ahí, Alberto. Bueno, sí, pero Alberto creo que era. No, licenciado, pero muy claro, gracias. Anderson, perdón. Anderson. Donaldo es el siguiente en la lista. Licenciado, perdone, creo que en derecho laboral vimos que el silencio es similar a un acto jurídico, el silencio de las organizaciones que deberían pronunciarse cuando le hacemos una solicitud. En este caso, en el derecho civil también funciona así, el silencio como un acto administrativo. El silencio administrativo como acto administrativo. Bueno, mire, compañero, estamos determinando que el acto administrativo implica una manifestación de voluntad del órgano administrativo. El silencio administrativo no nos está manifestando nada al órgano administrativo de forma directa. En el silencio administrativo, el órgano administrativo está obviando precisamente dar una respuesta. Entonces, el silencio administrativo es una figura jurídico-doctrinaria del derecho administrativo. Así visualícela, una figura jurídica
no un acto administrativo. El acto administrativo es diferente. El acto administrativo es otra figura del derecho administrativo, que son figuras distintas, porque el acto administrativo sí implica una acción del órgano administrativo. En el caso del silencio administrativo se ve reflejada si lo quiere asimilar a una omisión, pero no es lo correcto porque es una figura doctrinaria que se maneja en derecho administrativo que deriva precisamente de la no respuesta o de la no atención a la solicitud planteada por el interesado. Muchísimas ¿Sí? gracias. Gracias, sí. Ok, ok. Tenemos a Karen también. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Una consulta. Usted antes de que los compañeros hicieran sus preguntas o planteamientos, había mencionado lo de las entidades desconcentradas, pero yo sigo teniendo como duda en cuál es la diferencia entre la desconcentrada y la descentralizada. Entiendo que en el caso de la descentralizada es una entidad que tiene dependencia con la centralizada. Usted me corregirá. Esa es la desconcentrada. La desconcentrada. Tiene dependencia directa con la centralizada y según recuerdo, en la clase del 22 usted había mencionado que entre ellas podrían estar las direcciones. En este caso, el ejemplo que usted daba era la dirección departamental o direcciones departamentales. Pero tengo una duda. Por ejemplo, nosotros teníamos el tema de el Ministerio de Ambiente y nosotros habíamos colocado como entidad desconcentrada a la Dirección de Residuos y Recursos Naturales. Pero luego investigando nos aparecía que era una entidad descentralizada. Entonces me generó duda porque como usted había dado como ejemplo que las direcciones eran desconcentradas, ahí esa es la duda que me generó. Y con las descentralizadas, eso sí comprendo que son todas las entidades que tienen gestiones que abarcan servicios ciudadanos, pero estas no tienen una relación directa con la centralizada. O sea, son como independientes, pero no sé si estoy bien. Sí, ahí está bien la idea, compañera. Ahí estamos bien, Karen. La descentralizada precisamente tiene sus funciones independientes, vale la redundancia, por eso es que se configura una forma de organización descentralizada, no tiene una dependencia de otra institución. El término correcto no tiene dependencia de otro órgano administrativo porque tiene su propia naturaleza jurídica, su independencia financiera o patrimonio propio y tiene personalidad jurídica propia. En el tema de las desconcentradas, no tienen todas esas características, sino que precisamente estos órganos administrativos dependen de forma directa de un órgano centralizado. ¿Por qué la dirección que usted me está trayendo a colación es particular? Precisamente porque estructuralmente y conforme las reglas del derecho administrativo, salvo que usted me va a corregir, no estoy muy seguro si tiene ley orgánica de esa dirección, pero la calidad de descentralizada única y exclusivamente la otorga una ley especial, es decir, únicamente a través de la creación del cuerpo normativo o el marco regulatorio se va a determinar esa naturaleza, porque las direcciones normalmente son creadas a través de acuerdos gubernativos y estos acuerdos gubernativos no pueden conferirle la calidad de descentralizada, únicamente van a desconcentrar funciones. Si es el caso que es descentralizada, puede ser que en todo caso haya sido creada por una ley especial y esta ley especial fue la que le confirió esa forma de organización. Pero esto lo vamos a lograr determinar única y exclusivamente al verificar
el cuerpo normativo que da origen al órgano administrativo. Y precisamente en eso estriba el trabajo, en que nosotros verifiquemos que lo que nosotros pensábamos que era una forma de organización o una forma de, sí, una forma de organización de la administración pública, que pensábamos que era así, al visualizar el cuerpo normativo nos percatamos que no, y que lo encuadremos en la forma en que realmente compete o que realmente corresponde. Si el cuerpo normativo de esta dirección es de rango ordinario y le fue conferida esa forma de organización, por eso es que es descentralizada. Si fuese una dependencia que precisamente fuera creada por el mismo ministerio, no podría tener esa calidad. Y en todo caso, tener esa calidad, ahí se van a dar cuenta precisamente cómo es que no hay eh, eh, no hay un análisis profundo en cuanto a la forma de organización por parte de quienes se encuentran en la administración pública, porque no pueden crear una institución descentralizada. Entonces sí hay que verificar ese punto. El tema del Ministerio de Ambiente, hay que verificar esa dirección. No la tengo presente precisamente, pero la voy a tomar en consideración. Es la de residuos, me dijo, ¿verdad? La voy a verificar. Sí, perdón, es la de residuos y desechos sólidos y es según el Acuerdo Gubernativo 73-2021. 53, va, ¿ven? Entonces el acuerdo gubernativo, ¿de dónde deriva el acuerdo gubernativo? Este derivó de una... Del ministerio, ¿no? Ajá, de un ministerio. Ahora, ¿qué establece la Constitución Política de la República de Guatemala? En relación A la descentralización a la y la autonomía. 134. ¿Quién la puede conferir únicamente? Entonces, se está dando cuenta que usted acaba de encontrar lo que probablemente podría representar una inconstitucionalidad en un caso concreto, quizá, en relación a la naturaleza jurídica o a la forma de organización de esta dirección. Pero hay que saber derecho administrativo para determinar ese punto. Y esa duda fue muy buena, porque no es que usted estuviera equivocada en relación a lo que está aprendiendo, es que no se siguió el parámetro, porque ¿será que si la Constitución establece que solamente el Congreso puede darle validez o establecer que la forma de organización de un órgano administrativo es descentralizado únicamente por mandato, porque así lo confiere el Congreso? Es un mandato constitucional. Yo, como ministro, puedo venir y crear una dirección descentralizada. Pregunto, ¿es posible? Ustedes que ya vieron constitucional. En este caso solo lo tendría que hacer el Congreso. Ujú. Solo la podría conferir el Congreso, porque es lo que determina la Constitución. Ajá. Sí, sí, pero evitémonos ese problema de entrar a discutir el punto de la constitucionalidad o no de esa institución y busquemos una que sí determine la desconcentración de funciones, ¿verdad? Y que no determine que sea descentralizada, porque eso no es viable, Ah, ok. jurídicamente hablando. Ujú, Muy bien. Bueno, ujú. gracias, Lick. Entonces, toda vez nosotros encontremos una desconcentrada cuya ley derive de cualquier aprobación que haya sido directamente del Congreso, ahí estamos en la vía correcta. En la descentralizada, sí, ujú, sí, porque la ley especial establece la forma de organización, la ley especial, pero los ministerios no pueden crear órganos administrativos descentralizados. Muy bien. Ujú, Bueno, gracias, Lick, ujú. muy amable. Ok, ¿alguien más? Muy buenas noches, licenciado. Solo tenía una duda. Sí. Estaba en cuanto a los órganos autónomos. Tenía entendido que era la investigación era únicamente por el que usted nos iba a establecer, pero estaba leyendo en el grupo de coordinadores que aparte de eso teníamos que nosotros agregar otro.
Solo quería que me confirmara si es así o no. Es correcto, es correcto. Hay O sea, que al final investigar, serían pero uno dos. de rango ordinario. Un órgano administrativo autónomo, determinado así como autónomo, por un cuerpo normativo de rango ordinario. Muchos estaban cometiendo el error, lo hice ver el viernes en clase, de que como a mí no me asignaron el IX y había que escoger otra institución, otro órgano administrativo autónomo, voy a escoger el IX. No se puede escoger el IX porque el IX es autónomo por mandato constitucional. Y la instrucción es clara: buscar un órgano administrativo autónomo que sea esa su forma de organización por mandato de un cuerpo normativo ordinario, ¿sí? Jerarquía normativa. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más? Ya. Continuamos entonces. Eh, en los elementos subjetivos, ya que tocamos o disipamos lo relativo a los sujetos y que no es lo mismo un interesado con un órgano competente, pues podemos determinar también que existe voluntad administrativa legalmente manifestada, que precisamente les reitero, pues el acto administrativo refleja una decisión, entonces una expresión de voluntad, precisamente. Por eso es que debe ser aparejada al marco regulatorio. Y ahí está la motivación del acto administrativo. ¿Qué significa? En la sesión anterior me corrigieron ahí, no era el artículo 3, artículo 4 del código, perdón, de la ley de lo contencioso administrativo, que el, la resolución debe ir fundada cuando es de fondos. Entonces, básicamente la motivación estriba en que se debe justificar el acto administrativo. ¿Por qué se emana el acto administrativo en un sentido o en el otro? El objeto del acto administrativo precisamente es resolver o disipar un conflicto, una petición, una controversia que fue sometida a órgano administrativo y su finalidad precisamente es va de la mano en solventar o determinar o en manifestar la postura precisamente. Esa es la finalidad, manifestar la postura del órgano administrativo frente a lo requerido por el interesado. Luego tenemos los elementos de forma del acto administrativo, la forma y el procedimiento. Acá, en relación a la forma, va a ser representada por todos esos requisitos de forma o todos esos requisitos que debe llenar ese acto administrativo. Y ahí sí, auxiliémonos del artículo 3 de la Ley del Contencioso Administrativo, requisitos de forma de la resolución, ¿sí? Y el procedimiento establece todos aquellos mecanismos que debe cumplir el acto administrativo para poder ser configurado acto administrativo. ¿Qué significa esto? Todas las etapas que debe llevar para poder emanarse las resoluciones. Si dentro de la toma de una decisión necesito solicitar dictamen técnico, necesito solicitar dictamen jurídico, necesito solicitar el dictamen de algún experto, entonces ese procedimiento es un elemento de forma del acto administrativo, porque no puedo basar en esos dictámenes la resolución o el acto administrativo si lo debo realizar, siempre y cuando el marco regulatorio me obligue, porque entonces acá nosotros venimos y establecemos el punto de verificar precisamente si se cumplió o no con lo que se estableció, un marco, si era facultativo, si era obligado, si era obligatorio o si era vinculante o no. Ya a ese punto ya creo que lo establecimos a cabalidad. Acá hay alguien que me está haciendo una sugerencia al respecto. Solo quisiera que me aclarara porque no entiendo bien el mensaje. Dice, a consideración, una inquietud. Si no doy la oportunidad que en el examen sea la inversa, en vez de desarrollar todo el concepto, solo contestar el título. Habemos muchos que utilizamos palabras distintas para dar una respuesta y la cual no puede llegar a ser de su agrado.
Dejo la inquietud, no por alimentar la huevonería, únicamente para evaluar si el alumno sí sabe qué es cada tema. Gracias. Y gracias, Luis. Precisamente el desarrollo del tema es para evaluar si saben el tema. Para establecer una respuesta de cada tema está la está la serie de preguntas directas. Entonces, realmente quien sacó 0 en el punto de desarrollo es porque no contestó nada, la dejaron en blanco. Hasta por 2 o 3 líneas que consignaron les puse 1 punto, 2 puntos. No había un parámetro de decir esto es malo, porque realmente era libre. Claramente entiendo que a algunos nos cuesta más desarrollar que a otros, a algunos nos cuesta más expresarnos, porque así es. Me pasa también, pero ese es el punto, practicar ese aspecto. Quizás, eh, pues lo idóneo a lo considerar sea disminuir el puntaje de la serie de desarrollo, pero a eso va encaminado, compañero, el tema de desarrollo, para ver si maneja el tema. Si no sabían si era la actividad de gobierno, eso tampoco ya no era responsabilidad mía. Si cuando yo le digo desarrolle el dictamen, viene y me hace un oficio de juzgado, cuando ni siquiera dimos un ejemplo de dictamen, porque el dictamen lo que hicimos fue explicarlo, lo que hicimos fue hablar qué era un dictamen, qué tipo de dictámenes había y cómo se clasificaba. El tema a desarrollar precisamente era explicar con sus propias palabras. Eso era el desarrollo. Y creo que es un ejercicio muy bueno porque hago propias sus palabras. No es alimentar la huevonería, utilizar otra estrategia, porque desde mi percepción hubo un 80% que desarrolló a perfección esa serie y de 180 estudiantes, por lo menos 100 sacaron 10 en esa serie, por lo menos 100. Entonces, ¿quiénes no sacaron 10 en esa serie? Los que no la hicieron, y si no la hicieron, pues ya no puedo hacer nada tampoco, ¿verdad? Espero solventar la inquietud en relación a la inversa, pues para eso están las preguntas directas. Y creo que también ahí, para quienes no desarrollaron el tema, también fallaron en las preguntas directas, porque ese fue el parámetro. Ni desarrollaron, ni contestaron. Entonces ahí sí ya no puedo hacer nada. Definitivamente. Y cuestiones de lógica en donde imagínense, las instrucciones son subrayar y ustedes vienen y encierran en círculo la respuesta. Ni siquiera están siguiendo las instrucciones, porque la instrucción es subrayar. ¿Sí? Y había una opción, un ítem que tenía el espacio ya subrayado, significado. Ustedes tenían que dar la respuesta. Entonces, creo que también es un poco de analizar un poco más los ítems o las interrogantes en el tema del desarrollo. Viene a desarrollar el tema otra vez, sí. Es un ejercicio que vi viable. Varios lo hicieron bien, inclusive, y esto lo aplaudo. No daba tiempo de realmente reconocer todo lo que yo quería reconocer, porque hubieron quienes me hicieron unos esquemas excelentes en el desarrollo y les dio el tiempo para hacer el esquema. Entonces, no hay justificación para ese punto de desarrollo. Tengo ahí cuestiones tengo 3 compañeros con la mano levantada. Karen, primero, por favor. Lick, perdone, la dejé levantada. Ah, ok. Donaldo tiene intervención. Sí, licenciado, muchas gracias.
Yo estuve caminando hoy en entidades del gobierno, entidades del Estado, no fui a trabajar porque quería establecer y preguntando sobre organizaciones creadas por leyes ordinarias, encontré la Contraloría General de Cuentas, el MP, la Secretaría de la Presidencia. No sé si estoy en lo correcto. Sí, mire, esto es lo que quería evitar yo realmente con esta actividad. No es necesario que usted vaya a buscar las instituciones o las vaya a visualizar. Está muy bien como una actividad de campo en algunos espacios y hay libertad de cátedra, pues buscan que los estudiantes vayan y que les sellen una hoja a las instituciones que están visitando y todo, pero son cuestiones que realmente ustedes pueden googlear, o sea, realmente lo pueden googlear, lo pueden buscar en internet, lo pueden no, está bien el ejercicio, la Contraloría sí lo vimos en clase, es descentralizada, el MP, hicimos la acepción constitucional, tiene su ley orgánica, hice la confrontación y la perspectiva y el criterio que podían tomar en consideración respecto al órgano administrativo que representa un órgano administrativo, pero la Secretaría General de la Presidencia inclusive es un órgano administrativo que tiene un origen constitucional y se los dejé de tarea en su momento. Nadie me ha dado respuesta y nadie se ganó ese punto extra, ¿no? Pero pues sí está bien, si quiere hacer la actividad de ir y buscar las instituciones, no tengo inconveniente, dele, proceda. Ya la Contraloría, como le digo, ya le habíamos dicho que sí era centralizada. El MP hicimos una excepción en clase y la Secretaría General de Presidencia también hicimos una breve excepción respecto a su origen constitucional. Entonces, dele, ahí no hay problema. Sí, Si usted quiere hacer esa licenciado, actividad, ese ejercicio. como hay otras secretarías, ¿verdad? Que son dos que ya que son, digamos, constitucionales, pero las otras que puede crear el Estado, el gobierno central, perdón, la presidencia, Vaya, porque pero tienen derecho. ellas son desconcentradas, compañero, porque las crea el mismo órgano administrativo. ¿Para qué las crea? Para delegar funciones. Así, pero son autónomas, ¿no? La autonomía, ¿quién la puede conferir? Ah, ya, solo el Congreso. Ok, muchas gracias. Bueno, Paula Barrientos. Buenas noches, licenciado. Solo quería Hola. ver si me hacía el favor de repetir lo que era la finalidad no, perdón, el objeto del acto administrativo. Solo me quedé con duda de eso. Sí, porque tenemos una como similitud entre el objeto y la finalidad La finalidad, precisamente, sí, ¿verdad? sí. Ujú. El objeto del acto administrativo precisamente estriba o se focaliza en la manifestación eh, o la forma de resolver un asunto determinado, la forma de resolver un asunto determinado, mientras que la finalidad es establecer la voluntad del órgano administrativo, ¿sí? El objeto es resolver un asunto determinado y la finalidad determinar o establecer la manifestación de voluntad del órgano administrativo, ¿sí? La postura del órgano administrativo es la finalidad y el objeto es resolver el asunto puesto a su disposición. Claro. ¿Y en el caso de la forma y el procedimiento? Y en el caso de la forma y el procedimiento, la forma está representada por todos aquellos requisitos que debe llenar el acto administrativo. Como el acto administrativo per se refleja como una resolución, entonces vamos a buscar el artículo 3 de la Ley de los Contenciosos Administrativos. Ahí están los requisitos. ¿Qué requisitos debe llenar la resolución? ¿Sí? Y el procedimiento, todo aquello que debe llevar aparejado el acto administrativo para poder ser emanado. Por ejemplo, si para tomar una decisión el acto administrativo o el órgano administrativo debe tomar en consideración ciertos dictámenes y los debe pedir, todo ese procedimiento para llevar a cabo, para tomar esa decisión,
es parte de lo que debe sufrir el acto administrativo para configurarse o materializarse. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la creación del municipio, había un dictamen que había que solicitar sí o sí. Sin ese dictamen no se podía resolver. Eso significa que para que el acto administrativo se configure como tal, se debe cumplir con todo ese, o se debe agotar todo ese procedimiento previo, toda esa serie de pasos que la misma ley determina que deben seguirse. Sí, para resolver un caso determinado se determina que se debe dar audiencia a tal persona, se debe conferir audiencia a tal unidad, inclusive se debe dar audiencia a PGN. Todo eso forma parte del procedimiento que se va a considerar para tomar la decisión, para tener el acto administrativo presente. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro, gracias. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, creo que hoy sí nos emocionamos. Excelente, anímense a participar, es mejor así. Y pues, si confirmaran que hay examen el día lunes 6, el viernes podemos programar lo que sería mejor, un repaso para que vayamos visualizando qué podemos ver en el examen, ¿verdad? Y solventando dudas y sobre todo, técnicas de respuesta, que hoy sí pido un poco más de esfuerzo en las respuestas, por favor. ¿Sí? Fui bastante flexible ahorita y lo seguiré siendo, pero necesito que ustedes también mejoren la técnica por su crecimiento personal. No hay dudas, los dejo para que puedan ir a descansar. Feliz noche y los veo el viernes. Feliz noche, licenciado.